Nadie nos enseña a ser padres. Pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 16. De vacaciones y seguimos en pandemia. ¿Y ahora qué hacemos en casa? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, cuidadores, maestras y maestros y a todo aquel que desea aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Hola, hola a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, por situaciones personales y laborales, la semana pasada no pude tener a tiempo el nuevo episodio del podcast. Y la verdad es que no quise hacerlo a la carrera. Como les comenté desde el episodio 1, mi intención es que la información que les brindo tenga el debido sustento. Y eso pues implica investigar, a veces leer o releer alguna información, elaborar el guión de audio y desde luego sentarme a grabar. Por ello, y para no saturarme de más trabajo y no hacerlo como decimos al aventón, es que preferí suspenderlo. Pero ya estamos de vuelta esta semana. Ok, y bueno, pues estoy con mucha alegría, con mucho entusiasmo y sobre todo más relajada porque el pasado viernes concluyeron los alumnos el ciclo escolar 2020-2021. Y digo los alumnos porque las y los docentes todavía seguimos trabajando hasta el día 14 de julio. Pero ahora que los niños y niñas ya están oficialmente de vacaciones, es momento, tanto para las familias en general como para los más pequeños, de tomarse un merecido y muy necesario descanso después de un ciclo escolar tan singular. Y bueno, no es que sea la primera vez que tenemos vacaciones después de un ciclo escolar, sino que las circunstancias en que llegamos a este momento son diferentes. En años anteriores, los niños y niñas esperaban con alegría y emoción las vacaciones de verano porque representaban no tener que levantarse temprano para ir a la escuela, no tener que ir a estudiar ni a hacer tareas. Para algunos representaba el poder salir con sus familias a las playas o a otros destinos. Era muy común que en estos últimos días de clase algunos niños y niñas se acercaran a platicarme que se iban al pueblo de sus abuelos a pasar unos días. Pero aún seguimos en pandemia y derivado de ello, yo sé bien que para muchas familias la posibilidad de salir, tanto por evitar contagios como por la situación económica, no es precisamente su primera opción. Aunque muchos no tuvieran la oportunidad de salir, el quedarse en casa representaba en sí mismo un respiro. No tener que correr, no tener que estar apurados para tomar el transporte o caminar a prisa cierta distancia para que no nos cerraran la puerta de la escuela, evitar el tráfico, la multitud, todo lo que formaba parte de nuestra cotidianidad. El problema es que esta vez todo se desarrolló al interior de los hogares y ya hemos estado demasiado tiempo en casa. Y el encierro también nos afecta aun cuando comprendamos que es por mantener nuestra salud. En otros casos, por ejemplo, donde los padres salían a trabajar, esta temporada habría la oportunidad de incorporar a los niños y a las niñas a talleres o a cursos de verano. Desafortunadamente, son pocos los espacios donde estas actividades se han comenzado a realizar y los cupos son limitados, por lo que quizá muchos niños y niñas no tendrán la posibilidad de acudir a estos espacios.
Y esto pues nos deja un panorama inquietante, donde los niños han pasado mucho tiempo dentro de casa y seguirán pasando todas las vacaciones dentro de casa. Y si no diseñamos adecuadamente desde esta semana, ¿qué vamos a hacer todos y cada uno de los integrantes de la familia? Pues probablemente con el paso de los días esto se vuelva un caos o se vuelva una rutina, cansada, tediosa, en la que ya no se logra un descanso al 100%. Recordemos que nuestros niños y niñas son eso, niños en el sentido más amplio de la palabra, y que se aburren cuando no tienen nada que hacer o que les estimulen el entorno, que pierden fácilmente las rutinas y las estructuras establecidas si los adultos que les cuidan no les apoyan en mantenerlas, que pueden pasar horas y horas viendo la televisión, jugando videojuegos o mirando el celular como única actividad. Y si bien estas actividades en sí no tienen nada de malo, recordemos precisamente eso, que cuando son lo único en lo que ocupamos todo nuestro tiempo, todo el día, todos los días, pues ya no tienen una finalidad ni siquiera en cuestión de entretenernos. Y poco estamos favoreciendo el interés superior de la niñez, del que ya hemos hablado, que es uno de sus principales derechos. Las vacaciones, entonces, son un espacio y un tiempo para reponer energía, para relajarnos, para bajar el estrés generado, durante varios meses a causa de todas las actividades que hemos tenido y del propio ritmo de la vida escolar. Son el momento en que podemos aprovechar nuestro tiempo para realizar muchas otras actividades que no son precisamente de prioridad académica. Son el espacio donde los niños y niñas deberían poder explorar otras alternativas para descubrir talentos ocultos, intereses variados, socializar, aprender actividades nuevas, convivir con otros niños y o adultos, jugar, tener momentos de ocio, de descanso, ejercitarse y disfrutar en general sin tanta presión. Y también son momentos en que podemos modificar la rutina y ser más flexibles sobre ciertos horarios. Quizá levantarnos un poco más tarde o dormirnos también más tarde o más temprano. Y para los adultos, pues también representan esta oportunidad en la que pueden bajar el ritmo de todo lo que forma parte de su rutina diaria. Pero la realidad es que no muchas personas tenemos el hábito de planear las vacaciones. A veces se piensa que esto se planea única y exclusivamente cuando implica salir de casa. Quizá porque haremos un viaje y entonces hay que programar un itinerario con horarios y actividades más específicos para que no nos deje el autobús, para que no nos deje el avión o para planear cuántas horas vamos a hacer en carretera, etcétera. Lo cierto es que aunque nos quedemos en casa, debiéramos tener este hábito. ¿Y por qué es necesario? Bueno, antes de la pandemia, recuerdo que muchas veces en la puerta del preescolar o en el patio llegué a escuchar a varias mamás angustiadas que comentaban: ¿qué voy a hacer con mi hijo o hijos en un mes de vacaciones que van a estar en casa? Había quienes abiertamente nos decían: ay, maestra, yo no sé de verdad cómo los aguantan, si son 25 o 30. Yo solo tengo uno o dos y a veces ya no sé qué hacer con ellos en las vacaciones. Cuando no planeamos qué vamos a hacer, podemos correr este riesgo de que los niños se inquieten, se aburran, se peleen y también nosotros terminemos tensos y estresados porque las vacaciones ya no resultaron entonces ser tan relajadas como pretendíamos. Y es que los primeros días, en la emoción de romper con la rutina, de no tener que levantarnos en cuanto suene el despertador y andar a la carrera, de poder desayunar sin prisa, de sentarse a lo mejor a ver la televisión despreocupadamente o de quedarse en pijama todo el día,
pues nos emocionamos, pero conforme transcurren los días, esto también se vuelve parte de una rutina. Y los niños comienzan a aburrirse, no encuentran nada que hacer. Si están solos porque son hijos únicos, quieren a mamá o a papá o al adulto que los cuida jugando con ellos todo el tiempo y a veces esto no es posible. Si tienen más hermanos o hermanas, al principio comienzan a jugar, pero después surgen las peleas y se vuelven parte del día a día. O bien, como dije al principio, se les puede ver prácticamente todo el día a nuestros niños absortos en el celular, la televisión o los videojuegos como única actividad de su día a día. Con el paso de los días, lo más probable es que los adultos, mamá en especial, que es regularmente quien se sigue quedando con ellos en casa la mayor parte del tiempo, pues terminará fastidiada nuevamente y deseosa de que las clases comiencen para regresar a la rutina anterior de la que se supone que pretendíamos descansar. Y no se trata de tener una planificación detallada y puntual o como dije, un itinerario que diga, a ver, 9 de la mañana nos vamos a levantar todos los días. 9:30 ya tenemos que estar cambiados y preparando el desayuno. 10 de la mañana desayunando. 10:30 vamos a hacer los deberes en casa. 11 almorzar, etcétera. No se trata de eso, sino de dar a nuestros niños y niñas y a nosotros mismos como adultos una gama más amplia de actividades que podemos realizar diariamente y que también incluyan días en los que quizá nuestra energía y motivación no sean tan altas y que entonces se vale quedarse ese día en la cama o no hacer nada, pero con la plena conciencia de que es una de tantas posibilidades la que estamos eligiendo. Y entonces surge la pregunta, ¿qué podemos hacer en estas vacaciones si no podemos salir todavía de casa? Bueno, pues a continuación les voy a dar algunas sugerencias que ojalá y puedan incorporar. La primera recomendación que quiero darles y que de verdad les pido la tomen en cuenta es la siguiente. Por favor, por favor, por favor, mamás, papás, no envíen a sus hijos o hijas a regularización. Apenas comenzaron las vacaciones y el fin de semana mientras iba al mercado vi letreros de se regularizan niños. Sorprendentemente hay quienes ya se anuncian en redes sociales con publicaciones que dicen se regularizan niños online y están ofreciendo a través de alguna plataforma como Meet, Zoom, Teams, etcétera, sesiones personalizadas o grupales para regularizar a aquellos niños y niñas que a consideración de sus padres o maestros no alcanzaron los aprendizajes esperados de su grado o nivel educativo. ¿Por qué les pido encarecidamente no hacer esto? Bueno, para empezar, la Secretaría de Educación Pública emitió un documento sobre los criterios de evaluación y acreditación ante la pandemia. No podemos evaluar como lo veníamos haciendo antes porque es la primera vez que cursamos el ciclo de una manera totalmente distinta a como lo hacíamos. Entonces, quizá muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver en las noticias, de leer en el periódico o en redes sociales que se nos prohibió o más bien se nos sugirió no reprobar a los alumnos, incluso en aquellos casos donde por diversas circunstancias no se haya podido establecer comunicación con ellos y sus padres o tutores, en el entendido de evitar la deserción escolar. También nos emitieron recomendaciones sobre que en los casos donde sea posible el maestro o maestra de grupo actual continúe el próximo ciclo con el mismo grupo para dar continuidad al trabajo. Pero más allá de estas recomendaciones, me gustaría nuevamente que se detuvieran a pensar, ¿para qué o por qué mandar a mi hijo o hija a regularización? Y justo en vacaciones, muchos papás cuyos hijos e hijas van a ingresar a primaria se agobian porque quizás sus niños no saben leer y escribir y les preocupa que al ingresar a primer grado
esto sea motivo de reprobación. Ya en otro episodio les hablé al respecto, pero aquí les diré que de acuerdo al programa vigente de educación primaria, los niños y niñas que ingresan a primaria tienen el primer ciclo que se conforma por el primer y segundo grado para adquirir la lectura y la escritura, por lo que ningún niño debería ser reprobado en su primer grado por no ir a la par que la mayoría del grupo. Pero sobre todo, me gustaría que cada vez más familias se quitaran esa idea errónea de querer que sus hijos e hijas aprendan en un mes y a marchas forzadas y con tareas repetitivas lo que debieron adquirir en todo un ciclo escolar. Y de verdad que esta modalidad de regularización de manera virtual me dejó con la boca abierta, porque venimos de un ciclo escolar que se cursó a distancia y nuestros niños y nosotros mismos pasamos muchas horas conectados de manera virtual a diferentes plataformas. Lo que menos necesitamos en este momento es seguir conectados y estudiando o repasando lo que consideramos que no aprendieron. Insisto, las vacaciones son una oportunidad para hacer muchas otras cosas y no dar este tiempo de descanso literalmente cansa el cerebro, no se aprende porque no está de por medio el placer. ¿Creen ustedes que un niño o niña que ha estado esperando con ansiedad dejar de ver a sus maestros o maestras, tener clases virtuales, estar con toda la presión de todo lo que implicaba el día a día de manera virtual en las clases, querría estar en sus vacaciones tomando más clases? Claro que no. ¿Qué les parecería que las autoridades educativas dijeran? Aprovechando que los maestros no tienen vacaciones porque para ellos es receso y se quedan a disposición de las autoridades, a partir del siguiente lunes, los niños van a estar de vacaciones, pero comienza escuela para padres y durante todas las vacaciones las mamás y los papás se van a conectar diariamente a clases con sus maestras y maestros para que les enseñen cómo ser mejores padres. Yo creo que más de uno protestaría. Bueno, pues entonces, ¿por qué hacer eso con los niños y niñas? Ningún niño en su sano juicio pediría regularización por voluntad propia. Ahora bien, como dije antes, es una oportunidad para explorar otras áreas y descubrir talentos, intereses y otro tipo de actividades. Creo que ya les comenté, pero hace algunos años, cuando nuestras autoridades comenzaron a centrar la atención en la población con aptitudes sobresalientes y o talentos específicos en las escuelas regulares, las USAER comenzamos a brindar apoyo a las docentes y docentes de grupo con la detección de estos niños en sus aulas. Y entonces apoyamos diseñando y aplicamos actividades exploratorias para detectar si en los salones existen niños o niñas con alguna aptitud intelectual, creativa, socioafectiva, artística o psicomotriz. ¿Qué es esto? Bueno, así como la educación especial le corresponde brindar apoyos a los niños y niñas que enfrentan barreras para el aprendizaje asociadas o no a una discapacidad u otra condición, también es ámbito de nuestra competencia brindar apoyo a los niños y niñas que enfrentan barreras asociadas a una aptitud sobresaliente y que muchas veces son detectados erróneamente como alumnos con dificultades de aprendizaje o de conducta, porque se inquietan y se aburren dentro de sus salones. Pero a este tema dedicaré posteriormente otro episodio. El punto es que estas actividades exploratorias están precisamente destinadas a eso, a que los niños y niñas exploren con otro tipo de situaciones, con otros recursos diferentes a los que cotidianamente se usan en las aulas. Es decir, hay niños que son excelentes en un deporte o son magníficos bailarines, pintores, escultores, quizá tengan talento para tocar un instrumento musical. Tal vez son excepcionales en las matemáticas o en las ciencias.
Quizá con la debida enseñanza resulta que son excelentes en algo que ni siquiera sabían porque nunca habían tenido la oportunidad de explorar y acercarse a esas áreas. Así que este periodo de vacaciones no es para regularizar a los niños en lo que no lograron aprender. Quizá hubo muchas circunstancias a su alrededor por lo que no lo lograron. A lo mejor porque la familia no tenía conectividad, a lo mejor porque no hay hábitos y rutinas de estudio dentro del hogar, quizá porque mamá y papá ya están trabajando y el niño o niña se queda solo en casa, o al cuidado de adultos mayores que no pueden estar al 100% al pendiente, quizá porque no tenemos los recursos tecnológicos, quizá porque la metodología de enseñanza de la maestra o el maestro no fue la más adecuada, etcétera. Puede haber un sinfín de circunstancias y querer someter a nuestros niños y niñas a más carga de trabajo sin dar este descanso puede resultar mucho más contraproducente que un beneficio. Y yo sé que hay muchas familias que poseen pocos recursos y entonces podrán decir, bueno, ¿y cómo acerco a mi hijo o hija a una actividad artística, deportiva, socioafectiva o intelectual si no me alcanza para llevarlo a un curso o taller o si no me queda cerca ningún espacio donde lo pueda llevar? La verdad es que sí depende mucho de nuestra situación socioeconómica, pero también de cuáles son las prioridades en la familia. Hay hogares donde no hay tiempo ni dinero para estas actividades, pero sí lo hay para pagar la televisión por cable, para el refresco o las cervezas, para comprar el celular de moda, etcétera. Y si bien cada quien es libre de gastar su dinero como mejor le plazca, la realidad es que quienes tienen hijos e hijas deben ser conscientes de cuáles son sus responsabilidades y si en verdad aspiran a que sus hijos tengan una mejor calidad de vida, pues será necesario invertir en su educación y priorizar las necesidades atendiendo al interés superior de la niñez del que tanto les hablo. Por otro lado, también hay espacios como las casas de cultura, los institutos del deporte o algunos particulares que ofrecen sus servicios al respecto a bajos costos y también hay mucho que podemos hacer desde casa con los recursos que tenemos, incluidos la televisión y el celular y las redes sociales, siempre y cuando aprendamos a sacarles el debido provecho. Entonces, no hay pretexto, pero sobre todo les pido eso, no inscriban a sus niños a estos servicios de regularización porque solo vamos a seguirlos agotando. Ok, mi segunda recomendación entonces es, apoya a tus hijos e hijas a explorar su creatividad y otras áreas de interés. ¿Cómo? Bueno, si tienes la posibilidad de inscribirlo a una actividad, hazlo. Pero si no, haz uso de tu celular o la televisión para fines un poco más educativos. No escolares, pero sí educativos en cuestión de sus intereses. Los niños de las generaciones actuales solo saben seguir y ver el contenido que producen los influencers de moda, pero son meramente receptores pasivos, es decir, ellos ven lo que otros hacen y se quedan solo con eso. Los más aventurados quizá ya sean tiktokeros y copien los bailes y los retos que muchas veces no les aportan nada y los pueden poner en riesgo de ciberbullying. Y los más pequeños usan el celular para jugar videojuegos o para ver videos en YouTube. Pero ninguna de estas redes sociales es en sí dañina si se siguen las medidas reglamentarias, como la edad para la que están diseñadas, si se tiene el acompañamiento de los padres de familia y si se les da un uso apropiado. Por ejemplo, actualmente en YouTube encuentras infinidad de tutoriales de todo lo que se te ocurra y de diferente calidad, que lo mismo te enseñan cómo fabricar un instrumento musical con material de fácil acceso que podemos tener en la casa, aprender a tocar un instrumento, cómo aprender a cantar, cómo modelar figuras en diferentes materiales, aprender a pintar, a practicar yoga, a practicar baile o algún deporte, etcétera. Quiere decir que hay opciones diversas, pero también es necesario entonces enseñar a nuestros niños a realizar una búsqueda lo más eficiente posible. O bien,
Si no cuentas con este medio, pero tienes televisión abierta, bueno, pues afortunadamente, aparte de las caricaturas y las telenovelas, hay programas en Canal 11 o en Canal 22 que nos pueden servir para aprender otro tipo de situaciones. Y bueno, para quienes tienen acceso, por ejemplo, ya a Facebook, en el caso de nuestros niños, adolescentes, pues también podemos encontrar videos de personas que ofrecen distintas actividades que pueden resultarles de interés, de acuerdo con las edades y las particularidades de cada uno. De lo que se trata aquí es de pasar del solo estoy mirando la tele o el teléfono a estoy aprendiendo cómo hacer algo usando la tele o el teléfono como una herramienta. Y mejor aún, hay mucho que se puede hacer sin usar el teléfono o la televisión. Aunque también aquí es importante reconocer que nuestros niños y niñas nacieron ya en una era digital. Pretender prohibir el uso o eliminarlo es prácticamente imposible. Quienes crecimos en la década, de los 80 o antes, sabemos bien que se podía salir a jugar y divertirnos y hacer muchas cosas en la calle con los amigos sin necesidad de la tecnología, pero porque eran otros tiempos, las calles eran más seguras y desde luego, pues no existían los teléfonos celulares, así que podíamos pasar las vacaciones enteras jugando a los encantados, a las escondidillas, a las canicas, al resorte, echarnos una cascarita, etcétera. Hoy en día las circunstancias son distintas. Y con la pandemia, pues definitivamente estar afuera no es una opción todavía viable. Recordemos que si ya bien empezaron los procesos de vacunación y recientemente se abrió el registro para los mayores de 18, la realidad es que todavía no hay vacunas para nuestros niños menores de 13 años. Entonces, teniendo en cuenta que también las autoridades nos han dicho que ellos son asintomáticos, pues tampoco podemos exponerlos a este tipo de actividades en las que tengan que estar en la calle, pero si mamá o papá o los adultos encargados de cuidar a los niños ponen a su alcance otras opciones, será más fácil que los niños quieran tomar una de tantas. Y esto pues nos lleva a la tercera recomendación. Juega con tus hijos o haz con tus hijos. ¿Qué? Bueno, pues pueden leer, cocinar, hacer ejercicio, ver un programa de televisión, jugar un juego de mesa, lo que se les ocurra, pero en familia o en conjunto con un adulto. Normalmente los adultos aprendemos que con el tiempo ya no se ve bien jugar como lo hacen los niños y las niñas. Hay cierto grupo de adultos que todavía juegan. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que los adultos pertenecientes a la generación X seguimos siendo fans de los videojuegos, de algunas caricaturas y series de televisión que marcaron nuestra infancia, pero este juego es un tanto individual y tiene mucho más que ver con la añoranza de la infancia que tuvimos. Para los niños, en esta época el jugar representa algo muy distinto que lo que representaba para nosotros. Nosotros teníamos la oportunidad de socializar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con muchas otras personas. Los niños de ahora no tienen esta posibilidad tanto como la tuvimos nosotros. Y la realidad es que los padres y las madres pocas veces destinan dentro de su rutina diaria un tiempo específico para jugar con sus hijos e hijas. Cuando les pregunto a las familias, ¿cuándo fue la última vez que jugó con su hijo o su hija y a qué jugaron? Casi siempre las mamás me responden, bueno, jugar como tal, no. Juega con sus hermanos, con sus primos, o lo llevo o la lleva al parque a andar en el triciclo, la bici o al área de juegos, y pues ahí medio que juega con otros niños y yo lo cuido o lo observo. Algunas veces también me han dicho que cuando son juegos como peleas, luchitas y cosas así, abro y cierro comillas, de niños, pues eso lo juegan con el papá porque es al que le corresponde. Pero llevar a nuestros hijos a un lugar y observarlos mientras juegan no es lo mismo que jugar con ellos. Imaginen que les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que conversaron con una amiga o un amigo, su vecina, con la comadre o el compadre? Y que me respondieran, bueno,
platicar lo que se dice platicar, no. Acompañé a mi esposo o a mi esposa y mientras él o ella platicaban, yo lo estaba cuidando o nada más lo estaba viendo. Pues suena bastante disparatado, ¿no lo cree? Jugar con los niños, como el platicar con alguien, implica acción e interacción. No podemos solo ser observadores de lo que pasa. Cuando nosotros jugamos con nuestros niños y niñas, podemos tener la oportunidad de dialogar, de saber cómo piensan, qué les interesa, cómo ven el mundo con sus ojos impregnados de niñez. Podemos ayudarles a regular las emociones y la conducta, a conocer las reglas de un juego, a esperar y respetar los turnos de participación, a tolerar la frustración cuando no ganan o cuando se caen o cuando surge un incidente dentro de un mismo juego, a decidir si quieren jugar con otros o en solitario, a decidir si desean compartir juegos, juguetes y actividades, a formar vínculos de afecto entre padres e hijos, a que identifiquen y aprendan que ser adulto no es sinónimo de volverse aburrido, autoritario o enojón, a reconocer que jugar es parte importante de llevar una vida sana porque implica diversión y esparcimiento. Y bueno, ya les comenté en otro episodio que entiendo a las mamás y a los papás cuando me dicen eso. Cuando somos adultos, a veces la rutina y el estrés del día a día hace que prioricemos lo urgente y que veamos actividades de juego como una pérdida de tiempo. Cuando hay un montón de trastes sucios o ropa por lavar, cuando la casa está sucia y sabemos que nadie más nos va a venir a limpiar, cuando hemos pasado quizá todo el día en el transporte, en el caos vial, en el estrés del trabajo y lo único que deseamos es llegar a casa a descansar. Aquí solo puedo decirles dos cosas. La primera, traten de incorporar el juego de manera gradual. Quizá no sea posible diario, pero quizá puedan empezar 2 veces por semana y en tiempos breves como de media hora, pero de manera espontánea, por favor, no vayan a hacerlo como algo rígido y decir, bueno, entonces vamos a agendar y lunes y viernes nos toca jugar de 6 a 6:30, nada más. Cuando los niños juegan, lo hacen sin pensar en el tiempo, en la expectativa o en el resultado. Es solo jugar por el placer de jugar. Y la segunda recomendación, no importa qué tanto trabajo o pendientes tengas. Juega, de todos modos juega. A menos que sea algo sumamente urgente o de vida o muerte, de verdad nada es más importante. Esto cuesta mucho, lo sé por experiencia propia. Antes podía jugar yo con los niños y niñas en el preescolar porque esto es parte de mi trabajo, pero recuerdo que cuando mi sobrina era pequeña y yo pues estaba envuelta en todo este estrés del que les hablo, pues solía hacer eso. Cada vez que me pedía que jugáramos, yo decía, es que no puedo, tengo muchas cosas que hacer y comenzaba a enlistar en mi mente todo lo que tenía pendiente por hacer. A veces, pues me lograba convencer y jugaba con ella, pero mi mente estaba en cada una de esas actividades pendientes y al final no lo disfrutaba. Con el tiempo aprendí que eso también era importante y que si al final de cuentas de todas formas iba a tener que sacar todos esos pendientes, bueno, pues al menos podía tomarme un respiro y retomar ya más relajada todas esas actividades después de haber jugado un rato. Y la verdad es que hasta uno rinde todavía más porque se siente uno relajado y recupera energía. Entonces, no hay pretexto al respecto, por favor. Cuarta recomendación, déjalo solo o sola. No estés todo el tiempo con él o ella y también permite que se aburra para que por cuenta propia busque qué más hacer. Y no es que me esté contradiciendo. Me van a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Juego o no juego con ellos? ¿Les pongo diversas actividades o no se las pongo? No es sano estar todo el tiempo tras nuestros hijos e hijas porque corremos el riesgo de convertirnos en padres helicópteros. ¿Qué es esto? Bueno, el doctor Jaime Ginot en 1969 lo mencionó por vez primera y en 2011 este término comenzó a ser incluido en diversos libros sobre crianza y actualmente es común encontrarlo.
Los padres helicópteros son padres que se enfocan en exceso en sus hijos e hijas. Suelen tomar demasiada responsabilidad en las experiencias, en los éxitos y en los fracasos de sus hijos. Se caracterizan porque su vida gira literalmente en torno a la vida de sus hijos. Lo que hacen o dejan de hacer, lo que dicen y no dicen, lo que piensan, por lo que existe sobreprotección, disfrazada de búsqueda del éxito, y ejercen gran control. Las causas de que los padres sean así son variadas, pero algunas son porque temen que sus hijos no sean capaces de tomar buenas decisiones y esto pues los lleva a experiencias negativas y entonces los padres tratan de evitarlas a toda costa. También puede ser por ansiedad de los padres, frecuentemente por asuntos no resueltos con su propia infancia e historia de vida. Porque sienten autocompasión. Quizá ellos fueron adultos a los que les faltó cariño y entonces desbordan ese amor hacia sus hijos como diciendo que no les falte ese amor, apoyo y atención que yo no tuve. También puede ser por presión social. Muchos adultos tristemente han convertido la maternidad y la paternidad en un concurso y quieren proyectar ser los mejores padres y pues para ello hay que apoyar a los hijos en todo y garantizar que sean exitosos a partir de la definición que cada uno tenga sobre el éxito. El problema es que este exceso de control también imposibilita al niño o a la niña a llevar una vida feliz y plena. Así que no hagas de tus hijos e hijas el centro de tu vida. No vivas para ellos ni a través de ellos. Vive con ellos. Dales la oportunidad y espacio de elegir. Puede que al principio quizás sus decisiones no sean del todo correctas, pero tu trabajo es mediar, guiar y dar alternativas. En los más pequeños, como en edad preescolar, permite, por ejemplo, que elijan tal vez qué ropa van a usar. Supongamos una situación. Quizá le digo a mi niña, ¿qué quieres ponerte el día de hoy? Y me diga, mi vestido nuevo. Y resulta que ese día van al parque. Tal vez esta elección no sea la más apropiada. Y muchas veces los adultos pues solemos poner el valor en lo que nos costó quizá esa prenda, en lo que representa y tal vez podemos decirle entonces, no, eso no, porque lo vas a romper, porque lo vas a ensuciar, porque bla, bla, bla. Lo que podemos hacer es ayudarle a reflexionar al respecto. Podemos decirle, mira, en el parque es más cómodo si llevas otra ropa, como un pantalón o un short, porque te vas a mover y vas a querer subirte a los juegos, tal vez te vas a querer arrastrar, etcétera. Pero si decides ponértelo, ten en cuenta que se puede atorar en las resbaladillas o entre las piedras, darles un panorama más amplio. Y si pese a ello decide que eso es lo que se desea poner, bueno, pues deja que también asuma las consecuencias. Habrá situaciones en las que definitivamente esto no es posible porque vamos a tratar de cuidar su integridad, pero hay cosas en las que se vale que ellos puedan decidir y aprender, insisto, a asumir las consecuencias de sus decisiones. Lo mismo pasa si no les das la oportunidad de descubrir sus intereses propios. Hay padres que los inscriben en diferentes actividades, quizá porque ellos querían bailar o jugar fútbol o aprender a cantar o alguna otra cosa, pero no es algo que surge del interés propio del niño. Lo que podemos hacer nosotros, pues, es dejarles cosas al alcance, cosas que tengamos en casa, a lo mejor una colchoneta, un tapete, una pelota, papel para dibujar, pinturas, acuarelas, disfraces, lo que sea que tengamos en casa. Pero es solo eso, dejarlo al alcance. Él o ella tendrán que decidir qué quieren explorar y quizá habrá días en que nada de eso sea de su interés y tal vez decidan volver a retomar el videojuego, la tele o el teléfono y está bien. Esto ayudará a que ellos indaguen otras opciones que también estén a su alcance, pero de lo que se trata es tampoco de estar todo el tiempo sobre ellos decidiendo qué es lo mejor. Y bueno, nuestra quinta recomendación.
Asigna responsabilidades en el hogar, aprovecha para enseñar cómo realizar ciertas labores. El que sean vacaciones no significa que el día entero lo deban pasar sin hacer nada o solo jugando. Si todos estamos en casa, habrá que preparar alimentos, se ensuciarán los trastes, las camas no estarán tendidas porque dormimos en ellas, el baño se ensuciará porque todos lo estamos usando, los diferentes espacios se van a llenar de polvo y a veces solo mamá limpia lo que todos contribuyeron a ensuciar. O si hay hijas mujeres, se les asignan a ellas estas labores únicamente. Todos, sin importar nuestra edad o género, debemos y es nuestra responsabilidad contribuir a mantener la casa limpia. Si tus niños no saben cómo hacer ciertas labores, bueno, pues ahora que hay más tiempo, les puedes enseñar con calma. Tal vez no todo, pero sí a tender una cama, a cómo barrer. A los más grandes quizá ya les podemos enseñar cómo nos apoyen a lavar el baño. Cada quien sabrá qué responsabilidades puede asignar a sus hijos de acuerdo a sus posibilidades. Y les reitero que ya también en 2 episodios les he hablado que incluso los niños y niñas que presentan alguna discapacidad u otra condición, también ellos están en posibilidad de hacer algunas actividades. Así que evitemos utilizar esta condición como una medida para que no contribuyan en esto. Pero sobre todo aquí les pediré a las mamás y a los papás que inculquen esta responsabilidad a través de este discurso, a enseñarles a sus niños, bueno, si tú perteneces a esta familia y todos estamos aquí y todos ensuciamos, bueno, pues también todos vamos a contribuir a mantener la casa limpia y a hacer nuestros deberes. ¿Por qué? Porque a veces se les enseña te voy a poner a tender las camas, te voy a poner a barrer como un castigo si no hacen algo que nosotros queremos. Y entonces, pues ellos aprenden a que el aseo de la casa, el aseo de sus espacios, es una actividad mala, es una actividad que pues solamente me la van a poner a hacer cuando hice algo malo y no como algo productivo que también me ayuda a mí y ayuda a las personas con las que vivo y convivo. Y nuestra 6ª recomendación. Aunque haya más flexibilidad, incorpora ciertas rutinas y no dejen de lado los hábitos. Bañarse, cambiarse de ropa, los horarios para la televisión, el uso del celular para jugar, lo que sea que vayan a jugar, etcétera. Tratemos como adultos de ser flexibles, pero que no se pierdan del todo estas rutinas y hábitos. A veces nos da flojera y puede que pasemos todo un día en pijama, pero de diario ya es un mal hábito. Y cuando retomemos las clases, nos va a costar trabajo adaptarnos nuevamente a la rutina y a los hábitos que dejamos de lado. Si te levantas y te bañas o quizá solo acostumbras lavarte la cara y después te cambias y te pones la ropa y el calzado adecuado, podrás disfrutar mejor de las actividades que vayas a realizar. Y bueno, esto es parte de la rutina de aseo personal que cada uno debe de tener. Recuerden que los niños requieren de esta estructura para facilitar su día a día y muchos adultos también les viene bien estas rutinas, en especial con los niños que tenemos con trastorno por déficit de atención, con dificultades para regular la conducta, con los más pequeños que apenas están adquiriendo hábitos. Es importante que esto se mantenga lo más posible. 7ª recomendación. Esta va dedicada especialmente para los adultos, principalmente para las mamás. Incorpora tiempo para ti y para tu descanso, mamás y papás. Es perfectamente natural que después de todo este ciclo escolar estén agotados. No se dejen entonces para el final. Para que sus hijos e hijas estén bien, ustedes son los primeros que deben estar bien. Tomen periodos de descanso y también de descubrimiento para indagar qué quieren hacer. Tal vez ustedes también desean aprender a hacer algo, practicar un deporte, aprender una actividad artística, elaborar una nueva receta, ver una serie de televisión sin interrupciones y sin el estrés de saber que ya urge ir a la escuela por el niño o lo que sea, pero hagan algo que sea enteramente para ustedes. Hace unos días platicaba con una vecina y me contó que tiene problemas de salud y el médico le recomendó hacer ejercicio. Su respuesta al médico fue: ¿y a qué hora, doctor?
Desde las 6 que me levanto, preparo desayuno y almuerzos para que se lleven. Hago el aseo de la casa, lavo la ropa, cuido a mi nieto mientras mi hija se va a trabajar, hago la comida, doy de comer, lavo los trastes, preparo la cena, doy de cenar, lavo los trastes y me baño para irme a descansar. Lo triste de esta situación es que sus hijos son personas adultos y que bien pueden valerse por sí mismos, y de hecho lo hacen, pero más triste es que ella todavía pertenece a esa generación que fue educada así. Ella está para los demás, vive para servir y ocuparse de los demás, menos de ella. Y ni siquiera se da cuenta o no se quiere dar cuenta, porque a veces es más fácil vivir en función de los otros. Y entonces, si yo estoy enferma, si tengo una enfermedad, si no la puedo solucionar, pues no es porque yo no quiera, sino porque hay una serie de circunstancias a mi alrededor que no me lo permiten. Pero en realidad, pues esto es mentira. Y bueno, no se trata de juzgar estas situaciones solamente. Ojalá y que más mamás y papás cada vez se den cuenta de lo importante que es llevar una vida con ciertos hábitos, con ciertas rutinas, con cierta estructura, el no dejar todo al día a día. Bueno, lo voy viviendo como pasa. Si bien hace unos días escuchaba que una compañerita decía, yo dejo que la vida me sorprenda, y esto es excelente porque también a veces la vida nos trae cosas muy bonitas, no todo es desagradable. Bueno, pues no todo lo podemos ir viviendo así, ¿no? A como venga. Hay cosas que están dentro de nuestro alcance que debemos y podemos planear y que nos van a dar una mayor tranquilidad, una mayor armonía dentro de nuestros hogares, y que van a hacer que realmente estas vacaciones representen eso que les dije al principio, un momento de descanso, un momento para hacer una pausa, para bajar el ritmo y para recobrar energías, porque lo cierto es que con pandemia o sin pandemia, cuando llegue el final de las vacaciones, pues vamos a tener que reincorporarnos al ciclo escolar 2021 y 2020. Y todavía no sabemos, no hay una certeza de cómo vamos a regresar. Se habla por ahí en torno a que va a ser un modelo híbrido todavía, que no vamos a estar al 100% presencial, sino que tal vez unos días vamos a estar en casa, otros días vamos a estar tomando clases a distancia, otros días vamos a estar de manera presencial, no lo sabemos. Pero lo cierto es que si nosotros logramos reponer esta energía que nos hace falta a través de un sinfín de actividades que disfrutemos, pues vamos a llegar con esa energía renovada y con todo el entusiasmo a ese ciclo escolar. Ok, pues hemos llegado al final de este episodio. Les agradezco su tiempo de escucha y les pido que en la medida de sus posibilidades retomen estas sugerencias, y que si les es posible, bueno, pues sigan compartiendo el podcast. Me da mucho gusto ver en la página de Facebook que ya somos más de 120 seguidores los que estamos. Eso me causa mucha alegría porque aunque parecieran números pequeñitos, yo digo, wow, este proyecto inició apenas hace 2, 3 meses, creo, no tengo presente exactamente la fecha, pero ya hay gente que lo está siguiendo. En YouTube también ya ha tenido una buena aceptación, a pesar de que los videos son meramente el audio. Bueno, pues también ha tenido una buena aceptación para la gente que no tiene otra plataforma donde escucharlo. Y bueno, definitivamente en Spotify, en Anchor, las estadísticas me demuestran que hay gente que de verdad está siguiendo lo que yo les puedo aportar. Y de eso es de lo que se trata, de seguirles aportando a todos y cada uno de ustedes. Así que, aunque sean vacaciones, pues yo me voy a seguir preparando y voy a tratar cada semana de sacar otro episodio del podcast. Por ahora es todo y hasta la próxima. Estuviste escuchando Enséñame a Crecer con Lisbeth Ángeles.